Hace un ratito hablamos con Álvaro Vargas Llosa sobre populismo en América Latina y me interesa preguntarte qué es para vos el populismo. Hay una discusión muy vieja en la sociología, en la ciencia política, en la historia respecto del populismo y seguramente ustedes habrán escuchado de eso. Me parece que es más interesante mirarlo desde una perspectiva más contemporánea y no solamente mantener un foco en América Latina, sino mirarlo más ampliamente, porque creo que estamos ante un fenómeno bastante interesante no solamente en nuestra región, lo vemos por ejemplo en España con Podemos o Syriza en Grecia, en algún sentido también en esta elección de Estados Unidos, tanto los republicanos con Donald Trump, ¿no?, como incluso los demócratas con Sanders, tienen como versiones del populismo de derecha e izquierda que ponen de manifiesto algo que creo que es la clave en esto, Alejandro, y es la enorme insatisfacción que muestra un sector importante de nuestra sociedad, no solamente en la Argentina, digo, se manifiesta de otras formas en otras partes, respecto de lo que para nosotros son los paradigmas más, digamos, razonables de organización de la sociedad, que es la democracia del mercado, ¿no? Acá creo que estamos todos más o menos de acuerdo con que así debería funcionar, con matices, con más o menos regulación, pero digamos, creíamos en la década del 90, a comienzos de este siglo, que esas eran las maneras más apropiadas, ¿no? Nunca perfectas, pero las menos imperfectas de organizar la sociedad, y por diferentes motivos, por la gran crisis económica que vivió Occidente a partir del 2008 y por, digamos, las promesas incumplidas de la democracia en términos de participación política y de beneficios que puede dar el estado de bienestar, bueno, hay una ola de crítica muy fuerte. Y se genera un momentum populista, digamos. Exactamente, anti-establishment, con salidas supuestamente fáciles, sociedades que buscan de alguna forma innovación, aunque no haya experiencia en la gestión, ¿no? Simplemente porque están muy cansadas del estado de cosas imperante. Hay que reconocer, la democracia occidental ha fracasado en muchos aspectos. Por ejemplo, en nuestra región, más allá del problema argentino, que no es menor, bueno, si bien ha habido últimamente un proceso de crecimiento de los sectores medios, sigue siendo la región más injusta de América Latina como tal, ¿no? O hay problemas como los de la inseguridad. Mayor desigualdad, decías. De mayor desigualdad, perdón, claro. En los términos económicos, ¿no? O hay problemas como la inseguridad que no se resuelven, al contrario, se incrementan, ¿no? Entonces me parece que, siendo autocríticos, hay como motivos objetivos para entender por qué surgen estas, digamos, estos liderazgos que tienen estas características tan abrasivas y que terminan generando los problemas vinculados al populismo, pero no es el populismo de la década del 40 del siglo pasado, son estos neopopulismos que tienen características, yo creo, más novedosas, ¿no? Te voy a llevar a otro momento del Congreso para volverte a traer. Estuvimos hablando un poco del fenómeno del peronismo con Silvia Mercado y con Seferino Reato, y a todos los profesores de ciencia política que sé que dan clases en el exterior, les pregunto lo mismo, así que te lo voy a preguntar a vos. ¿Cómo explicás el fenómeno peronista a un extranjero? ¿Con qué lo comparás? ¿Con el PRI de México? ¿Cómo lo analizás? Claro, es fácil, no es fácil, es más, digamos, uno puede ordenar la discusión diciendo, bueno, tuvimos manifestaciones como la del peronismo original en México con el PRI, sobre todo en la etapa esta de Lázaro Cárdenas, claro, ¿no? O en Brasil con Vargas, por ejemplo, ¿no? O en Perú, nunca se ganó el poder, pero el APRA de Allá de la Torre. Había como, digamos, emergencia de estos fenómenos parecidos en la región. Eso te explica en todo caso el origen del populismo. Es mucho más difícil explicar la resiliencia del populismo, del peronismo, sí, fundamentalmente en la etapa democrática, porque el PRI cambió mucho en estos años, de hecho perdió dos elecciones muy importantes, Fox y Calderón. Bueno, del populismo brasileño, del tradicional desapareció, tenés un neopopulismo, pero muy diferente del PT, de lo que era obviamente Vargas. El APRA, bueno, terminó convirtiéndose en un partido promercado en Perú, ¿verdad? Y el peronismo ha sido de todo. Ha tenido la manifestación más tradicional del populismo, ha tenido manifestación relativamente neoliberal, con un proceso de democratización interno notable, que fue la renovación peronista en los 80, y ha tenido esta conformación de neochavismo o algo por el estilo, no con Néstor Kirchner, sobre todo con Cristina, lo cual pone de manifiesto una notable elasticidad
para reinventarse prácticamente sin costos, ¿no? Claro. A punto tal que personal político relevante que protagonizó, por ejemplo, en los 90, este vuelco hacia el mercado, hizo exactamente lo contrario 10 años después. Sí. Lo cual pone de manifiesto que la ideología es irrelevante y una cuestión de mucho pragmatismo. El peronismo en la Argentina es el partido del poder, ¿no? Bueno, ahí uno puede en el exterior comparar el peronismo con lo que pasa, por ejemplo, ahora en Sudáfrica, o lo que pasó históricamente en India, ¿no? Con estos partidos que son los partidos de Estado, que para manejar el gobierno, digamos, esos son los que se dedican a eso. Y después hay un argumento histórico, que es un poco forzado, y esto me genera muchos enemigos, pero bueno. Estamos en confianza, no te preocupes. Claro, acá estamos en familia. Nadie lo está grabando, esto, exacto. No te preocupes. Y es mirar el peronismo históricamente en la Argentina. Y para exagerar, el peronismo es el partido que reinventa el presidencialismo en diferentes periodos. Y no se diferencia, perdón, mucho lo que fue Irigoyen, eso me trae enemigos en el radicalismo, pero también Irigoyen fue ni presidente. Les cuento algo ahora que estamos hablando de la intervención eventual en Tucumán. Irigoyen esperaba que el Congreso cerrara. En esa época los congresos funcionaban poco porque estaba armado el sistema como para que la gente vaya en carreta a sus provincias, ¿no? Entonces, las sesiones de la corte eran de 6 meses, 7 meses. Entonces él esperaba que cerrara el Congreso e intervenía las provincias por decreto. Y así intervino la provincia de Buenos Aires, no Tucumán, porque había ganado los conservadores. Bueno, ese era Irigoyen. Después, por supuesto, la mitología radical lo vuelve en un líder que tenía obviamente connotaciones democráticas, hizo mucho para que el sistema político se abriera, pero manejando el poder no era muy diferente a Kirchner. Me imagino cómo se deben enojar los radicales. Voy a tener más enemigos. Roca tampoco era muy diferente a eso. Upa. Porque es una concepción del poder muy singular, y es acumular muchísimos recursos y dominar la política desde la presidencia de la nación. En ese sentido hay como una continuidad histórica también. Entonces digo esto porque la gente exagera, es el peronismo. Yo dije, obviamente hay connotaciones singulares, pero mi impresión es que la estructura institucional argentina, más allá del peronismo, es la que te permite la conformación de estos liderazgos tan consolidados, tan fuertes, a partir del control de los recursos del Poder Ejecutivo. Bien, y nuestra cultura abona a esa estructura. Quiero decir, tenemos una cultura más presidencialista en lo político, más de reforzar liderazgos que en otros contextos. ¿Me vas a seguir metiendo en líos? Dale, sí, claro. Porque hay una discusión muy linda entre cómo se conforma la cultura cívica o la cultura política, ¿no? Porque al final es como una especie de círculo virtuoso, vicioso, de instituciones que te permiten determinados liderazgos, donde los valores de la sociedad se reproducen en muchos casos, porque estos liderazgos obviamente tienen mucha visibilidad, mucha influencia. Entonces, la pregunta es: ¿la cultura o es estas dinámicas tan singulares, donde por ejemplo tenés contextos de profundos conflictos que terminan en vacíos de poder, la gente ante el miedo reclama un liderazgo muy, digamos, consolidado, muy duro, firme, está dispuesta a tolerar algunos excesos, porque frente al vacío de poder querés que alguien tome la sartén por el mango? Esto pasa en todas las sociedades, y esos liderazgos, una vez que llegan de ese modo, no tienen incentivo para cambiar. Ustedes pensarán que yo me refiero al 2001, y me refiero a Rosas, el día de los 3 gobernadores, 1820. Digamos, es como una sociedad que, como no encuentra formas razonables de dirimir sus disputas políticas hasta ahora, termina escalando los conflictos, generando grandes costos para toda la sociedad. La política en Argentina es parte del problema, casi nunca es parte de la solución. Miren Tucumán. Claro. Esto se arreglaba con una mesa de diálogo 2 días después de las elecciones, convocando a los principales actores diciendo, bueno, hasta acá llegamos, no permitamos que esto escale. Hay un problema de legitimidad de origen, nadie cree en estas elecciones, por ahí ganó, seguramente ganó Mansur. ¿Qué hacemos con esto? Y uno establece un acuerdo político, porque no es un problema solamente legal, es un problema básicamente político esto. Deja pasar 3 semanas, está todo mucho más complicado y el costo ahora de sentarte a negociar es mucho mayor. Claro. Bueno, me parece que la Argentina tiene estos problemas. Más que una cultura política autoritaria o caudillista, tiene dificultades para evitar llegar hasta el precipicio antes, efectivamente,
de pensar si está bien o mal lo que está haciendo. Entregamos nuestras instituciones como moneda de cambio ante el miedo a un conflicto grave o una crisis. La pregunta es, muchos se hacen, el debido proceso, ¿no? El imperio de la ley, los procedimientos establecidos, el orden institucional, ¿es posible en la Argentina, dadas estas características de conflictividad tan acentuada que tenemos? Pues yo creo que sí, digamos, que los conflictos deberían canalizarse institucionalmente. Muchas veces tenés estas situaciones como la de Tucumán, ¿no? Les cuento una situación que para mí fue bastante conflictiva. Cuando yo escribo columnas en la Gaceta de Tucumán, ¿no? Entonces cuando viene el día un amigo del diario me dice, ¿te animás a opinar qué hacer con esto? Digo, mira, yo nunca quise escribir sobre política tucumana porque soy porteño, puedo leer, pero no comprendés los matices. Hablemos de esto como un conflicto político de alta intensidad, pero no me metas en el lío tucumano. Me dice, sí, por supuesto. Bueno, en la nota corta lo que yo estaba diciendo y lo mete en el contexto de la pelea que hacemos con el lío tucumano, ¿no? Bueno, por supuesto, al día siguiente tenía un montón de mensajes de amigos tucumanos diciendo, te equivocaste, ¿para qué te metiste en esto? Uno que es compañero mío de la Universidad de Itela, se dedica con él hace más de 20 años, funcionario del gobierno de Mansur, un tipo cantador, un gran intelectual, me dice, esto hay que solucionarlo por las instituciones. Dije, tenés razón, el problema es que la gente desconfía de las instituciones más allá de estas elecciones, porque los que están ahora del lado de los que están reclamando por una nueva elección, venían desconfiando del gobierno de antes. O sea, esto te potencia un conflicto que era previo. ¿Cuál era mi hipótesis? Lo de las elecciones fue, obviamente, la gota que rebasó el vaso. No fue algo que de pronto generase un conflicto, la gente se conoce, se sienta y lo arregla. Al contrario, venían peleándose hace tiempo y esto simplemente expuso toda esta pelea, ¿no? ¿Qué pensás que puede pasar con lo de Tucumán ahora en el futuro cercano? Y sobre todo, ¿qué lecciones crees que deja o qué advertencias deja para las elecciones del mes que viene, las presidenciales? Para revertir el error original mío no me quiero meter en Tucumán, porque no sé qué puede pasar. Pero sí me quiero opinar de lo segundo, Dale. ¿no? Y es precisamente que lo bueno o lo malo que es. Lo bueno o lo malo es, dado este gran lío, me parece que primero las fuerzas de oposición demostraron un nivel de madurez bastante raro, se juntaron y reclamaron una cantidad de medidas para, por lo menos, evitar que ocurra lo mismo en las elecciones de octubre. Recordemos que es una elección muy competitiva, donde no hay un ganador todavía claro, y si lo hubiese, los porcentajes que en general nosotros pensamos que explican estas irregularidades o estas actitudes obviamente repudiables, que tal vez técnicamente no constituyen un fraude, pero de todas maneras están muy mal, es 2-3%. Ese margen te puede explicar el próximo presidente. Ese es el gran riesgo que hay en la Argentina. Entonces, reaccionaron muy maduramente las fuerzas de oposición. No solo. Reaccionó también, de forma impecable, la Cámara Nacional Electoral, que ayer, no sé si lo vieron en el diario, dispuso más de 30 medidas justamente para asegurarse que este proceso electoral va a tener niveles de transparencia importantes y de ese modo evitar esta especie de proyección del lío tucumano a nivel nacional. Miren, el mejor sistema político, el mejor sistema de control no son suficientes si la voluntad de los actores es a que haya irregularidades, porque ningún sistema es perfecto, no existe. ¿Pero hay algún sistema que te guste más que el actual? Sí, me parece que el sistema de votación, una cosa es el sistema electoral, o sea, la proporción de diputados, sí, claro, claro. Otra cosa es el sistema de votación. El sistema de votación, sí. El sistema de votación nuestro es, no acá en Santa Fe, que ustedes tienen boleta única. Una boleta única, sí. Que también tiene problemas, como vieron ustedes acá, ¿no? Pero la lista Sábana tiene muchos más problemas. En Tucumán, la verdad que hicieron una especie de neolemas con estas listas ridículas que se podían ir enganchando. Ustedes tuvieron lemas acá, ¿se acuerdan que era un gran lío? Porque eventualmente el ganador, por ejemplo, de una gobernación no era el político más votado, era el partido más votado. Esto, por ejemplo, en la elección de Lole contra Sandizaga, Sandizaga fue candidato, ¿se acuerdan? Esto fue en el 91, creo. Muchos chicos acá, esto fue en el Pleistoceno, después vino esa elección fue importante porque fue la primera vez que
vimos cómo como el sistema este de lemas tergiversaba un poco la voluntad popular, ¿no? Bueno, en Tucumán pasó algo parecido. Y había una cantidad infinita de partidos muy fragmentados del sistema político, lo cual hacía aún más compleja precisamente los mecanismos de escrutinio. 25.000 candidatos, una cosa así. Una locura. Entonces, cuanto más simple y más fácil de controlar, mejor. Y esa es la boleta efectivamente única. Hay toda una polémica respecto de la boleta electrónica, como votamos ahora en Capital, claro, como se vota en Salta, un poquito ahora en Chaco, ¿no? Porque es un mecanismo que puede, en un contexto donde hay lamentablemente desconfianza respecto de todo el proceso, puede llevar a dudas respecto a la transparencia. Entonces, como hay un sistema más barato y menos dudoso, pasamos a ese, ¿no? Que es el de la boleta única por cargo. ¿Ven cómo están acá? Tienen todos los candidatos por cargo, entonces el incentivo a robarse la boleta desaparece. Ahora, cuidado, porque si después hay problemas en la carga de informática, o sea, si en el correo te manipulan, la boleta tampoco te sirve. claro. Entonces, esto es un mecanismo de relojería que hay que atender en su complejidad, digamos, integralmente. Esto es la votación. Pero me preguntás, ¿qué sistema me parece mejor? Miren, el sistema político requiere otras reformas complementarias para que, al margen del día de la votación, todo el proceso electoral sea mucho más justo. Por ejemplo, me meto en un tema bien complicado, el uso de la pauta. ¿Por qué? Porque la pauta pública tergiversa completamente la relación entre la política y los medios de comunicación. Un tema complicadísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno está obligado a hacer publicidad de los actos. Obviamente. ¿Esto implica darle pauta a periodistas? No. ¿O a medios? Eso está mal. Bueno, hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Perfil y el fallo Río Negro, donde la Corte dice tienen que tener una fórmula para adjudicar ese dinero. Por supuesto, nadie le lleva el apunte, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local. Sí. Todo el afer Niembro no hubiera existido si se hubiera aplicado esta fórmula. Si hubiera existido esta fórmula. Como ciudadanos nosotros, olvídense de la parte del deber ser, ¿no? Como ciudadanos. Uno puede tener credibilidad en los medios de comunicación sabiendo que está el Estado por detrás, que es el principal hoy proveedor de pauta publicitaria. Y me refiero al Estado federal, al Estado provincial y a las ciudades. Hay un problema de credibilidad. Entonces, mi impresión es, el día de la elección hay que votar de manera más sencilla, práctica, etcétera, etcétera. Pero todo el sistema político tiene que ser revisado para evitar que haya estos bolsones, yo no digo de corrupción, pero seguro conflicto de intereses, por lo menos. Por lo menos, ¿no? ¿Cuánto le interesa al ciudadano promedio? Yo sé que el ciudadano promedio es una construcción ideal, ¿no? Totalmente. Pero ¿cuánto le interesa al ciudadano promedio la corrupción? Porque uno dice, bueno, si uno empieza a tironear corrupción a nivel nacional, puede hablar de Jaime, de Vudú, de Lázaro Báez. Estuvo Bonadío acá ayer, un juez desplazado justamente por investigar una causa de lavado de dinero. Y la gente parece tolerarlo más o menos bien, o más o menos. Ahora, lo de Niembro al PRO le pegó mucho. ¿Esto es porque se esperaba otra cosa del partido? ¿O porque se mide con vara distinta? Hay como... ¿O no le pegó tanto? ¿No le causó tanto daño? Alejandro, lo que ocurre es que la sociedad es heterogénea, no es una sociedad homogénea. Y hay segmentos que tienen mayor preocupación respecto de la corrupción, y eso pasa con todos los temas. Hay temas que son tan importantes como la inseguridad que obviamente cruzan a toda la sociedad, ¿no? Pero temas como la corrupción tienen más importancia relativa en segmentos de mayor ingreso, de mayor educación. Obviamente cuando mirás la distribución desde el punto de vista del voto de Macri, por eso las cifras que vimos recién reflejan precisamente que un ambiente como el nuestro, Macri tiene más intención de voto, en ese segmento la corrupción obviamente importa más, o sea, preocupa más, ¿no? Y probablemente lo de Niembro no es así, un hecho de corrupción ilegal, o un hecho ilegal. No soy abogado, por esto me metiendo la pata, pero... lo dirá la justicia si esta irregularidad es una ilegalidad. Pero todos que hay un problema ético, por lo menos. Sí. Que está mal lo que se hizo, ¿no? Sin haber hecho algo ilegal. Sí, sí. Que por ahí se hicieron los trabajos, pero si vas a ser candidato.
un amigo me decía, claro, de un kirchnerista vos no esperás que sea honesto. Claro. Es horrible, porque, no, pero es horrible esto porque hay muchos que son honestos, pero, digamos, los vudú te contagian a los linos baraneados, ¿no? La verdad, es así. Ayer alguien me decía, es la mota de polvo, la mota de tierra en un guardapolvo, de un lado, que vos no la esperás y sobresale más comparado con un mono de un mecánico todo engrasado, digamos. Yo puedo estar en desacuerdo con la serie de Kicillof, pero Kicillof no es vudú. Claro, sí. Bueno, y hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero bueno, es como que la gente ya sabe que la corrupción es parte constitutiva de esa manera de entender la política. Pero claro, si tu postura es cambiemos y haces un punto respecto de estas cosas, que tengas estos aspectos que son por lo menos muy cuestionables desde el punto de vista ético, te genera un costo, ¿no? Ahora, yo creo que es prematuro para evaluar si esto efectivamente explica una pérdida de competitividad de Cambiemos en la carrera electoral. La verdad que la evidencia no es muy contundente en ese sentido. Y el tiempo fue muy corto. Fue muy corto, por ahí algo transitorio. ¿La reacción te pareció adecuada? Un poco tardía. Yo creo que lo bueno también de esto es que te pone manifiesto que el PRO fue un partido, o Cambiemos es una coalición, ¿no? Pero el PRO fue un partido que no tuvo estos escándalos previamente. Es cierto. Así que es como la primera vez que uno ve que hay un hecho cuestionable de esta naturaleza. Entonces no hay un procedimiento previo, armado, para decir, che, cuando nos ataquen, uno sabe que cuando esto pasa en el gobierno hay como una negación de derecho ¿no? Claro. y se sigue. Acá no hay procedimiento, lo cual habla bien, porque dice que no tuviste este problema antes. También es cierto que desde el punto de vista de la campaña electoral tenés que tener un comité de crisis, porque sabés que te van a atacar. Claro. No, sí. Bueno, yo creo que hay un aprendizaje también en este sentido. Ya te voy a hacer una seguilla de preguntas sobre las campañas y lo que falta para la elección, que es probablemente lo que la gente quiere saber, pero me voy a permitir una pregunta quizá dentro y fuera del contexto. Muchas veces hablamos de gobernabilidad o de ausencia de gobernabilidad diciendo, bueno, nos imaginamos los sindicatos en la calle o los tractores en la calle, pero hay un factor que atenta contra la gobernabilidad y que lo pones en un libro muy interesante que presentamos en Rosario hace un par de años, que es el narcotráfico y su vinculación con la política. ¿Cuán realmente enraizado está el narcotráfico en la política y en las instituciones argentinas? Te lo digo, estás hablando en Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Quieren que hable de esto? El narcotráfico, en general las redes de crimen organizado, son el principal problema de gobernabilidad que tiene Argentina. No es el único problema de gobernabilidad. Venimos hablando de la cuestión electoral, que es un problema central. Obviamente el gobierno, ustedes tuvieron paneles buenísimos con economistas. Ya saben, el que asuma va a tener que hacer reformas económicas costosas, difíciles, es otro problema de gobernabilidad. Este es estructural, no es nuevo, pero claramente pone de manifiesto que hay fallas muy significativas en la forma en la cual organizamos el Estado, que vuelven, la verdad, que generan incentivos para que se desarrollen estas redes de crimen organizado, ¿no? Esto no es un problema de Rosario, acá se nota mucho más, por una cantidad de combinaciones, por una combinación de factores muy singular. Primero una cuestión logística. Sí, geográfica. Rosario tiene puertos, el narcotráfico es un negocio de volumen que requiere mucha logística, ¿no? Y se exporta la mayoría de la droga que ustedes ven que se captura porque hay alguna mula que lleva 800 dosis, eso no es cierto, no es el volumen importante. El volumen en serio requiere obviamente bodegas, por eso los puertos y los aeropuertos son espacios críticos en esta lógica de la distribución de los estupefacientes. Rosario no solamente tiene muchos puertos, sino tiene por un lado el río Paraná, la ruta que va hacia el norte, la ruta 14, y aparte la ruta 34 que viene de Bolivia. O sea, se combinan esas dos cuestiones terribles. Donde hay puertos en Argentina hay un problema, en Bahía Blanca, en Zárate, por supuesto más en el sur, que es un descontrol, de hablar de La Plata, digamos. No es Rosario, es el puerto de Rosario. Claro, no todos los puertos tienen esta logística tan singular, aunque obviamente los puertos tienen logística, porque de ahí salen cosas, ¿no? Pero hay otro elemento muy importante aquí que se combinó, que es sociodemográfico.
esta ciudad recibió una cantidad de inmigrantes de forma muy aluvional, muy súbita, con las inundaciones del comienzo de los 80, otra vez estoy hablando del siglo pasado, para muchos esto no existe, pero algunos se acuerdan. Fue una inundación terrible, sobre todo en la Mesopotamia, en Chaco, y mucha gente tuvo que venir acá, tipo refugiados sirios, muy parecido. Bueno, no había ni la capacidad, digamos, en términos de lo que significó eso humanamente, ni la respuesta. Eso era la plena crisis de la deuda en Argentina, la democracia nueva, no había un Estado capacitado para recibir eso. Y durante 2 décadas, ustedes lo vieron acá, en las villas del sur, otras villas, la sociedad no reaccionó de forma tal de incorporar a estos sectores sociales y demográficos en general, territorialmente, con infraestructura, con escuelas, y se fueron como, digamos, desarrollando estos segmentos en el margen de la sociedad. ¿Cuál es el concepto que quiero compartir con ustedes? El narcotráfico vuelve peor las cosas que ya funcionan mal. Es así. Entonces, los monos no nacieron de un repollo, digamos. Lo mismo que uno ve en otras favelas en Brasil o en barrios muy marginales en México o en Colombia, está pasando acá. Porque esta gente que no trabaja, no estudia, no tiene hábitos como para incorporarse al mercado de trabajo y tampoco hay empleo para ellos, termina incorporándose a las redes del crimen organizado, que son una salida laboral muy razonable para ellos. Bueno, y hay algo más, y es que, por supuesto, como pasa con todas las policías, y no estoy generalizando, había corrupción en la policía santafesina. Y ustedes lo conocen. Era así. Y tenían determinados negocios, como ocurren con todas las policías: la prostitución, el juego ilegal, los trapitos. Yo creo que con buena intención, pero con un poco de ingenuidad, el gobierno de Hermes Wiener intentó efectivamente reducir los umbrales de corrupción en la policía, y lo hizo eficazmente. Pero como no hubo una reingeniería dentro de la institución policial, y no estoy generalizando, insisto, algunos de los tipos que estaban en estas redes de negocios paralelos terminaron metidos en el narcotráfico. Entonces, por hacer las cosas bien, con la mejor intención, salieron mal. Porque a la cuestión de la corrupción hay que, en general, del crimen organizado, hay que mirarlo desde el punto de vista integral. No es solamente una cuestión de seguridad, o solamente una cuestión social, o educativa, o falta de mercado de trabajo. Es todo eso al mismo tiempo. Entonces, lo que marcamos en el libro es que el narcotráfico es en sí un problema. Pero más allá de eso, expone una cuestión estructural, y es que la Argentina no tiene un Estado inteligente capaz de identificar los mecanismos para responder a esta clase de amenazas. Por el contrario, vas como las vas postergando, decís, acá no te metas que es un lío, que lo resuelva la justicia. Miren, hoy pasó algo increíble. La jueza Arroyo Salgado, que es muy conocida porque es la ex mujer del fiscal Nisman, hoy imputó al fiscal general de San Isidro una denuncia de encubrimiento de narcotráfico. Entonces, esto también penetró, obviamente, la justicia. Entonces, síntesis, es un problema serio, no es un problema de Rosario, que acá se nota más. Hay gente que estigmatiza a Rosario porque no entiende que esto en realidad ya está presente en todo el país. Es una oportunidad para que la política reaccione. Obviamente hay interacción entre estos grupos y la política, si no, digamos, no estaríamos donde estamos, y esto va más allá del episodio de la Morsa. Es mucho más profundo que esto. Esto es lo más conocido, es mucho más profundo. Bien. Así que estamos en una situación bien seria. Bien, el libro, por las dudas, es El poder narco. El que no lo tiene, que lo compre. Y ahora las 2 palabras que más debes escuchar en este tiempo. ¿Hay balotaje? Miren, hoy sí, pero faltan 5 semanas. En Pareja Mentira, 5 semanas no es nada y es un montón. Es una dinámica muy singular. Va a ganar el que esté bien en ese momento. Parece una Argentina de momentos, ¿no? Scioli en Italia por lo de las inundaciones, mal. Después Macri por lo de Niembro, mal. Después el otro está bien. El que esté en ese momento mejor. A ver. ¿O hay una tendencia que uno no...? Si uno mira hoy la foto desapasionadamente, es imposible hablar de política y no ser apasionado, claro, ¿no? Pero si llega un marciano a la Argentina y ve hoy la foto de la situación actual, dice, che, pasa lo mismo que hace un mes y medio. Estamos igual que en las PASO.
Entonces tenés más o menos 40% que vota Frente para la Victoria, más o menos 30% que vota Cambiemos, más o menos 20% que vota Massa, más o menos 10% que vota el resto de los tres. Esa foto hoy es muy parecida. Claro, en el día a día parece que esto es una especie de terremoto como el de Chile ayer, ¿no? Que está todo temblando, que todo se cae, pero la verdad que está todo bastante notablemente estable para lo que es la Argentina. Claro, estas tendencias no resuelven la elección. Y parece mentira, Scioli está muy cerquita de lograr, no el 45% que requiere la Constitución, pero sí más de 40, con 10 de diferencia, pero efectivamente no llega hasta ahí, está cerquita, le faltan 2, 3 puntitos. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, parece poco, pero ¿de dónde lo saca? Scioli tiene un problema, porque para él convencer a ese 2-3% de gente que necesita, tiene que dejar de ser este último Scioli kirchnerizado tardíamente. Tiene que volver a ser el viejo Scioli. Él quiere, pero no puede, está como tironeado, ¿no? Medio que le encantaría poder hacerlo, pero claro, tiene una presidenta, hoy está de vuelta en cadena, que tiene mucho protagonismo, casi desplazando a lo que requiere Scioli, que es mostrarse más como distinto de Cristina. Entonces, cuando uno mira de ese modo, claro, debería Scioli ganar y está tan cerquita que es difícil pensar que alguien pragmático como la presidenta, que después, ustedes se acuerdan, ahora va a ver al Papa de vuelta. Recuerden la primera reacción respecto al Papa. O sea, no hay nadie más pragmático que Cristina. Si ella quiere ganar la elección, ¿no tiene que dejar a él de ser un poquito Scioli y ganar? Uno creería que sí, pero por ahora no lo hace, ¿no? Probablemente las últimas 2 semanas, con tal de ganar, se llama Frente para la Victoria. O sea, nos juntamos para ganar la elección. Acuérdense del nombre, ¿no? Y esto no es nuevo. En la marcha peronista hay una frase fantástica que dice: todos unidos triunfaremos. O sea, Frente para la Victoria. No hay nada más peronista que el kirchnerismo en ese sentido, ¿no? Ganamos, después vemos qué hacemos. Con esa lógica debería Cristina dejarle a Scioli las últimas 2 semanas ser el Scioli modelo Pimpinela, digamos, ¿no? El Scioli que conocemos todos. Por ahora no puede. ¿Qué pasa con Macri? Bueno, también tiene dificultades para sumar. Porque, claro, el fenómeno Massa le resta a Cambiemos la posibilidad de alguna manera, representar a un conjunto de electores que son hoy una mayoría relativa, que buscan un cambio. Y todo este lío de Niembro le da una oportunidad a Massa, digamos, de aspirar todavía a meterse de alguna forma. Falta mucho, pero bueno, la diferencia tampoco es menor entre Scioli, entre Massa y entre Macri y Massa, ¿verdad? Entonces, síntesis, yo lo que veo es, si la cosa sigue estable, probablemente terminemos en una segunda vuelta. Ahí, volviendo al tema anterior, la transparencia del proceso va a ser crítica, que nadie tenga duda que el resultado es el resultado. Ojo, ¿no? Y la segunda vuelta es aún más incierta porque no hemos tenido nunca en la historia de Argentina un balotaje a nivel, obviamente, presidencial. Tuvimos en Tierra del Fuego, en Capital, en otras provincias, pero no a nivel presidencial. Así que es apasionante. El 10 de diciembre, gane quien gane, hay algunos que dicen que se termina una forma de hacer política. ¿Estás de acuerdo? Bueno, más o menos. A ver. Porque si uno cree que el kirchnerismo es una especie de forúnculo que desarrolla la sociedad argentina y que te curás y se va, puede ser. Si mi argumento previo tiene algún sentido y la forma de ejercer el poder de Roca, de Irigoyen, de Agustín P. Justo, de Perón, del propio Alfonsino en la época, obviamente de Menem y de Kirchner, tenés un común denominador, bueno, digamos, se podrá manifestar de otra forma, pero hay un sustrato mucho más digamos, fuerte, ¿no? Y estable. Al mismo tiempo, insisto, si el argumento de que hay manifestaciones de regímenes híbridos o de neopopulismos en otras partes del mundo por esta situación de, digamos, insatisfacción de sectores sociales frente a este paradigma hoy en crisis de la democracia en el mercado, a ver, el kirchnerismo fue la versión argentina de la globalifobia. Si vos sos crítico de la globalización, sos kirchnerista. Sí, claro. Ahora, bueno, la globalifobia es, digamos, obviamente es una reacción entendible y no va a cambiar, porque si vos no tenés la educación
o el conocimiento como para competir en una economía global, va a estar en contra de la globalización. ¿Es así? Bien. O si tenés un segmento en la economía que requiere proteccionismo, si se abre la economía, no tenés trabajo, vas a querer que la economía esté cerrada. Es decir, el proteccionismo no lo inventó Kirchner. Estamos de acuerdo, ¿no? El mercantilismo Sí, claro. de fin del siglo XVIII. Bueno, esas cosas. Es un poco más viejo. Claro. Entonces, eso se manifestó de esta forma. Entonces, mi impresión es, se podrá llamar de otro modo, pero hay factores estructurales que se expresaron en el kirchnerismo que van a seguir. El desafío, creo yo, los que pensamos que la democracia del mercado son las formas más razonables, civilizadas de organizarnos, es, primero, convencer a la gente que esto es así, y segundo, al que le toque gobernar, que piense que la sociedad no se acaba en las 10 cuadras de la City de Buenos Aires. Claro. ¿No? Hay que tener una mirada abierta, generosa e inclusiva, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, ojo que hacer las correcciones económicas es indispensable, pero no basta. Pero se pueden hacer con un criterio, me parece, redistributivo y social sensible, o que lo haga el mercado de cualquier manera y con costos mucho más fuertes, ¿no? La última, Sergio. Dicen que el poder es una de las drogas más adictivas que existen. La presidenta seguramente va a seguir gravitando fuertemente en la política argentina, pero ¿cómo le imaginás el 11 de diciembre cuando no tenga esta investidura que se nota que le gusta mucho? Bueno, hay una lectura histórica también allí para hacer, ¿no? Porque yo no estoy obviamente argumentando que Cristina va a perder toda su influencia, su prestigio, su poder de un día para el otro, pero la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿qué presidente argentino en esta última transición, del 83 a la fecha, fue realmente influyente luego de dejar el poder? Néstor Kirchner, un tiempito, ¿no? Entre el 2008 al 2010 que falleció. Alfonsín, por razones obvias, recuperó un poquitito de prestigio con su accidente, no sé si se acuerdan, en Río Negro. Después, bueno, obviamente había hecho el Pacto de Olivos, pero eso no le trajo prestigio, le trajo problemas, ¿no? Fue senador 1 año y medio. Les recuerdo el episodio que finalmente dispara su renuncia. Él estaba en el Senado y alguien le había pasado un papelito con el nombre de un juez al que había que ascender a camarista. Y obviamente un fotógrafo le sacó una foto y Alfonsín se dio cuenta ese día que ya la política en Argentina se hacía de otra forma, ¿no? Pero fue un gran escándalo. En la época en la que se basan todos era eso. Y no volvió más, se renunció. Bueno, Menem, cero influencia. La verdad que De la Rúa perdió totalmente influencia. Yo les cuento, De la Rúa tuvo una enfermedad muy seria, nadie se enteró. Ni siquiera la gente se entera que un expresidente está enfermo. Ya está mejor, pero... Digamos, claro, sí, en un país normal hubiera sido novedad. Che, ¿no? Duhalde perdió influencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto puede retener Cristina? ¿Es la persona, su personalidad, su carisma, o es la institución que te permite que esta persona domine la política como le pasó a Menem? Entonces, si el argumento institucional tiene sentido, yo creo que Cristina va a sufrir una erosión rápida en su liderazgo. Sobre todo porque ella estableció un liderazgo propio recién en el 2010, precisamente cuando muere su marido. Mucha gente me pregunta, ¿y la Cámpora? Recién estábamos arriba tomando un café y vi una señora preocupada por la Cámpora. Bueno, primero, no hay que estigmatizar a nadie. Porque la misma, a veces, ¿no? La misma reacción que yo veo con la Cámpora, la veía cuando la gente decía, ¿y la coordinadora? En la época de Alfonsín, ¿no? Y no quedó nada de la coordinadora. Y algunos que quedaron son tipos razonables. Jesús Rodríguez, o sea, es un tipo que vale la pena charlar. Aprendés mucho de ellos, ¿no? Y por ahí con la Cámpora pasa lo mismo dentro de 20 años. Pero no estigmaticemos, ¿no? Segundo, la verdad que la Cámpora hoy es tan grande que se están peleando entre ellos. El otro día hubo una pelea importante entre Kicillof y Guado de Pedro contra Otavis y Eduardo Larroque. Son cosas típicas de la política, pero fue una pelea seria. Entonces, si hay una pelea, quiere decir que hay tensiones internas. No hay la Cámpora, hay política, como en todo, ¿no? Tercero, la Cámpora tiene una inserción social efectivamente autónoma del poder político y los recursos que le dio la presidencia. Bueno, el otro día por primera vez ganaron un centro de estudiantes en sociales en la UBA, que es una especie de zoológico.
en el cual yo di clase, así que lo conozco bien. No tanto como filosofía, que es mi facultad, pero más o menos. En filo ganan los troscos. Claro. Entonces, uno cree que la inserción es muy limitada, es muy superficial, es todo un aparato político que requiere de los recursos del poder para efectivamente seguir existiendo. Yo creo que el poder de la presidenta fue muy importante mientras mantuvo la presidencia, pero dudo que pueda seguir reproduciéndolo. Ustedes saben que ya hay un debate divertidísimo en el peronismo respecto a la elección del 2017, porque así funciona la política. Ah, ya están pensando en 2017. O sea, no está resuelta esta elección, claro. Están pensando en la que viene, ¿no? Bueno, son como los chacaderos que piensan la cosecha, ¿viste? Sí, sí. Es muy similar. Bueno, en cierto punto es similar, ¿no? Después la levantan. Por eso te digo. Y esa elección, claro, se elige senador, ustedes saben, de tercios, ¿no? Ahora se elige acá en Santa Fe, le toca a Buenos Aires en el 2017. En el 2005 el liderazgo de Kirchner se fortaleció cuando Cristina le ganó a Chiche justamente la senaduría en la provincia de Buenos Aires. En palabras del entonces ministro de Interior, actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue una pelea de alta peluquería. Bueno, en esta oportunidad, fíjense lo que puede ocurrir. Cristina quiere ser probablemente senadora para volver eventualmente a competir en el año 2019 por la presidencia. Puede tener que ir a las PASO, si el Frente para la Victoria o el peronismo, ¿no?, inscribe otro candidato. Por ejemplo, ¿quién? Karina Rabolini. Imagínense ustedes una primaria entre Cristina y Karina. Puede ganar Cristina, puede perder. La pregunta, ¿se va a arriesgar esa a competir con Karina? Supongamos que gana. ¿Quién más puede competir en esa pelea? Divertidísimo, ¿no? Puede competir María Eugenia Vidal, si es que no gana la gobernación. Puede competir Margarita Stolbizer, que es en la provincia de Buenos Aires y perfectamente puede ser incluso una muy buena senadora. Puede competir Malena Galmarini. Claro. Bueno, entonces, el poder en Argentina dirimido entre 5 mujeres sería maravilloso para el machismo y el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Esto sería, claro, tienen que ir todos a psicólogo, ¿no? Sería maravilloso. Esto le pone de manifiesto que la presidenta, aun si quiere volver a competir, va a tener un terreno muy dificultoso, como lo tuvo Menem, que quiso competir en el 2003 y efectivamente le fue muy mal. Bueno, muy bien. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer, gracias por la invitación. Gracias. Con esto damos por concluido. Gracias a todos y nos vemos el año que viene en la 12ª edición del Congreso de la Fundación Libertad. Gracias.